Si quieres saber la verdad sobre las historias que el mundo ha ocultado, has llegado al lugar indicado. Han existido eventos tan oscuros, tan extraños, que parecieran haber sido arrancados de las páginas de una novela de terror. Pero no, sucedieron. Son reales. Y sin embargo, la mayoría han sido olvidados, enterrados bajo el polvo del tiempo, como si la humanidad tuviera miedo de recordar, o algo que ocultar. ¿Y si te dijera que hubo ciudades enteras que desaparecieron de un día para otro sin dejar más que sus sombras en la tierra? Que civilizaciones avanzadas fueron borradas sin explicación aparente, como si alguien o algo hubiera decidido erradicarlas del mapa. ¿Y si descubrieras que algunas de las catástrofes más crueles de la humanidad no fueron simples accidentes del destino, sino el resultado de decisiones frías, calculadas y perversas? En este viaje no solo exploraremos lo desconocido, revelaremos lo innombrable. Cada capítulo de este relato será una herida abierta en la historia, una verdad silenciada, una advertencia que muchos preferirían ignorar. Prepárate para ver el mundo con otros ojos, porque una vez que cruzas la puerta del misterio, ya no hay vuelta atrás. ¿Estás listo para abrirla conmigo? Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. Los incas que sobrevivieron al fin del imperio. ¿Dónde están hoy? Cuando el imperio inca cayó en manos de los conquistadores españoles en el siglo XVI, la historia oficial nos habla del fin abrupto de una civilización. Pero eso no es del todo cierto. Aunque los emperadores fueron ejecutados y los templos saqueados, no todos los incas desaparecieron. Algunos huyeron, otros se adaptaron, y un grupo misterioso logró conservar su linaje en secreto por siglos. Tras la ejecución de Atahualpa en 1533, surgió un nuevo foco de resistencia en las remotas montañas de Vilcabamba. Allí, un reducto incaico liderado por Manco Inca Yupanqui estableció un último bastión, una especie de reino fantasma que sobrevivió casi 40 años más. Esta resistencia fue brutal, sangrienta, y terminó en 1572 con la captura y ejecución de Túpac Amaru I. Pero incluso entonces, la historia no terminó. Los cronistas españoles registraron rumores inquietantes, descendientes reales ocultos en la selva, protegidos por tribus aliadas, lejos del alcance europeo. Algunos incluso hablaban de un linaje oculto que conservaba las tradiciones imperiales bajo tierra en templos secretos que jamás fueron hallados. En el siglo XX, ciertos apellidos andinos despertaron sospechas entre historiadores, familias con linaje incaico directo, protegidas por el silencio y el aislamiento. Hoy, descendientes reales del Tahuantinsuyo viven en comunidades alejadas, algunos sabiendo quiénes son, otros ignorándolo por completo. Y aún hay quienes afirman que el linaje imperial no solo sobrevivió, sino que espera un renacer. ¿Será posible que el imperio jamás haya muerto del todo? 2. Las ciudades mayas que siguen ocultas en la selva. ¿Qué secretos esconden? Durante siglos, los arqueólogos han desenterrado majestuosas ciudades mayas como Tikal, Palenque o Copán. Pero lo que pocos saben es que decenas de ciudades aún siguen perdidas, ocultas bajo la densa selva tropical de América Central. Lugares tan inaccesibles que solo en los últimos años, gracias a tecnologías como el LIDAR, comenzaron a revelarse, y lo que han encontrado es simplemente alucinante. En 2018, una investigación en Guatemala reveló más de 60.000 estructuras ocultas en un área de 2.100 km², incluyendo templos, pirámides, calzadas elevadas y sistemas agrícolas complejos. Esta mega ciudad maya había estado ahí todo el tiempo, invisibilizada por la vegetación. Pero si esto fue hallado con solo un escaneo parcial, ¿cuántas ciudades más siguen esperando ser descubiertas? Algunas de estas urbes podrían contener conocimientos desconocidos sobre astronomía, medicina, ingeniería hidráulica e incluso escritura que aún no entendemos completamente. Existen testimonios de exploradores antiguos que hablaban de ciudades con techos dorados,
y estructuras tan grandes como cualquier metrópolis moderna. ¿Simple exageración o recuerdos distorsionados de algo real? Los guardianes indígenas de ciertas regiones hablan de ciudades sagradas prohibidas, lugares donde no se debe entrar, donde las piedras hablan y la selva castiga. ¿Supersticiones o advertencias reales? Están protegiendo secretos ancestrales que cambiarían todo lo que sabemos sobre los mayas. Quizás bajo esa maleza no solo haya ruinas, sino una historia completamente distinta esperando a emerger. ¿Estamos preparados para escucharla? 3. Los niños congelados del Imperio Inca. Sacrificios al sol o algo más oscuro. En 1999, a más de 6.000 metros de altura en el volcán Llullaillaco, en la frontera entre Argentina y Chile, un grupo de arqueólogos descubrió algo escalofriante. 3 cuerpos infantiles perfectamente conservados por el hielo no eran momias comunes. Eran niños incas sacrificados hace más de 500 años, sus rostros congelados en expresiones de sueño eterno. Estos niños fueron víctimas de la ceremonia del Capacocha, un ritual sagrado en el que los más puros eran ofrecidos a los dioses. No por castigo, sino por honor. Eran seleccionados por su perfección física, tratados como realeza y preparados durante meses. Finalmente, eran llevados a las montañas más altas y tras una bebida narcótica, dejados a morir por el frío. Sus almas, creían los incas, se unirían al mundo divino. Pero la historia tiene matices más oscuros. Análisis modernos revelaron signos de estrés, enfermedades y sufrimiento en algunos de estos niños. Uno de ellos, la doncella, tenía rastros de coca y alcohol en su organismo, usados para sedarla. Otros mostraban señales de haber llorado antes de morir. ¿Realmente entendían su destino? ¿Fue un acto piadoso o un sacrificio despiadado? ¿Qué tipo de sociedad podía ver esto como una honra? ¿Y qué otros secretos aún guardan las nieves eternas de los Andes? 4. La hambruna que devoró a Ucrania, el Holodomor y su verdad enterrada. Entre 1932 y 1933, millones de ucranianos murieron de hambre en una de las tragedias más atroces y silenciadas del siglo XX. No fue sequía, no fue peste. Fue un plan sistemático, frío y calculado. Una hambruna artificial impuesta por el régimen soviético de Stalin con el objetivo de someter a la población rural rebelde y consolidar el poder comunista. Hoy lo conocemos como el Holodomor. Las políticas de colectivización forzosa confiscaron las cosechas, los animales y hasta las semillas de siembra. A quienes escondían comida, se les fusilaba o deportaba. Se prohibió salir de las aldeas. Ucrania fue convertida en una jaula sin alimento. Las familias cocían cuero, comían corteza de árboles y finalmente, sus muertos. El canibalismo se volvió una práctica desesperada y mientras tanto, los graneros soviéticos exportaban cereal al mundo, como si nada pasara. Los testigos que sobrevivieron hablaron de niños famélicos arrastrándose entre cadáveres, madres enterrando a sus hijos en tumbas anónimas, pueblos enteros borrados del mapa, pero durante décadas Moscú negó los hechos. Solo en años recientes se ha comenzado a reconocer al Holodomor como un genocidio deliberado. ¿Puede un gobierno matar a su propio pueblo con hambre? ¿Y cómo puede el mundo olvidar millones de gritos ahogados? 5. La aldea que desapareció sin dejar rastro. El misterio de Joer Verde. En 1923, en el corazón de Brasil, algo inquietante ocurrió. En el pequeño poblado de Joer Verde, habitado por más de 600 personas, no quedó rastro alguno de sus habitantes. No hubo cuerpos. No hubo señales de lucha. Solo casas vacías, comida servida en las mesas y un silencio aterrador. El lugar fue abandonado como si el tiempo se hubiese detenido o alguien lo hubiese borrado. Las autoridades encontraron una escuela con una pizarra en la que estaba escrita una frase enigmática: no hay salvación. No hubo testigos ni pistas claras. Algunos dijeron que fue una evacuación forzada por conflicto armado. Otros creyeron en un brote epidémico.
pero nada explica la desaparición total y simultánea de una comunidad entera. Con los años, surgieron teorías aún más inquietantes: abducción extraterrestre, un experimento social oculto, un castigo divino. Lo cierto es que Joer Verde desapareció del mapa sin dejar huellas en la historia oficial. Hasta hoy ningún documento del gobierno brasileño reconoce formalmente su existencia. ¿Una invención? ¿O un caso que alguien ha querido silenciar? Lo más escalofriante es que hay otros pueblos con historias similares, comunidades enteras que se esfuman sin rastro. ¿Qué está borrando a estos lugares de la memoria colectiva? 6. Animales extintos por culpa del ser humano, víctimas del progreso y la codicia. El ser humano ha sido el mayor depredador de la Tierra. A través de la historia, su avance ha significado la desaparición de miles de especies. Algunas fueron cazadas hasta el último ejemplar, otras desplazadas por la destrucción de sus hábitats. Pero en muchos casos la extinción fue tan rápida, tan cruel, que deja una marca dolorosa en nuestra conciencia. El dodo, una ave que no volaba, desapareció en menos de un siglo tras la llegada de los europeos a su isla natal. El alca gigante, similar a un pingüino del Atlántico Norte, fue masacrado por su carne y sus huevos. El tigre de Tasmania, un marsupial depredador, fue exterminado por campañas que lo consideraban peligroso. Y eso sin contar los millones de insectos, peces, anfibios y aves desaparecidos sin que nadie siquiera notara su existencia. Más perturbador aún es cuando el exterminio fue documentado. Hay fotografías de los últimos ejemplares enjaulados, solos, observando a quienes acabaron con su especie. Miradas perdidas que parecen preguntar, ¿por qué? Hoy seguimos el mismo camino con nuevas víctimas. Rinocerontes, elefantes, tiburones. ¿Estamos dispuestos a aprender? ¿O continuaremos borrando la vida que no comprendemos? Cada animal extinguido por nuestra mano es una advertencia. Y aún hay tiempo de escucharla. ¿Lo haremos? 7. La biblioteca que ardió con el conocimiento del mundo. La tragedia de Alejandría. Imagina una biblioteca que contenía todo el saber del mundo antiguo. Mapas de continentes perdidos, tratados de ciencia adelantados por siglos, religiones olvidadas, filosofías que pudieron cambiar la historia. Todo eso y más estaba en la biblioteca de Alejandría. Y un día ardió, y con ella una parte irrecuperable de nuestra humanidad, fundada en Egipto durante el siglo III a.C. Esta biblioteca albergaba cientos de miles de rollos de papiro traídos de Grecia, India, Mesopotamia y más allá. Era un faro del conocimiento, un lugar donde el pensamiento era sagrado, pero su destino fue trágico. El fuego la consumió más de una vez. Algunos culpan a Julio César, otros a fanáticos cristianos y otros a la conquista islámica. Pero nadie sabe con certeza cuándo ni cómo se perdió todo. Los historiadores creen que en sus estantes había descubrimientos que se adelantaron siglos. ¿Y si contenía teorías científicas sobre la gravedad? ¿Mapas que mostraban América antes de Colón? ¿Textos de civilizaciones que hoy solo conocemos por rumores? ¿Quién permitió o provocó su destrucción? ¿Fue un accidente o un acto deliberado de censura histórica? La pérdida de Alejandría no fue solo material, fue espiritual. Fue como apagar la memoria de un mundo que aún no comprendíamos. ¿Cuántas veces más hemos quemado el conocimiento por miedo a lo que pueda revelar? 8. El experimento que enloqueció a una ciudad, el gas en Pont-Saint-Esprit. En 1951, un pequeño pueblo francés fue invadido por un horror inexplicable. Sus habitantes comenzaron a alucinar, convulsionar y enloquecer. Veían fuego en el cielo, serpientes en sus camas, seres que los perseguían. Algunos se arrojaron por las ventanas, otros se encadenaron para no lastimar a sus familias. ¿La causa oficial? Contaminación del pan. Pero la verdad, como siempre, es mucho más oscura. La versión del gobierno fue que un hongo llamado cornezuelo del centeno había contaminado la harina.
Sin embargo, testimonios médicos y documentos desclasificados apuntan a algo más siniestro: un posible experimento encubierto con LSD conducido por la CIA bajo el proyecto MK-Ultra, una prueba secreta de control mental en un pueblo europeo. Durante años, las víctimas vivieron con secuelas, pesadillas, paranoia, daño neurológico, y el misterio permaneció enterrado, hasta que investigadores independientes comenzaron a desenterrar archivos y relatos olvidados. Las coincidencias con otras pruebas del MK-Ultra son inquietantes. ¿Qué pasa cuando el gobierno convierte a su pueblo en conejillos de indias? ¿Y cuántas otras tragedias se han disfrazado de accidente o epidemia? Pont Saint-Esprit no fue una historia aislada. Fue una advertencia de lo que los poderosos están dispuestos a hacer en nombre del control o del silencio. 9. Los esclavos de la muerte. Trabajadores olvidados del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es considerado una de las mayores hazañas de la ingeniería moderna. Un paso que transformó el comercio mundial. Pero bajo sus aguas, entre sus esclusas y selvas taladas, descansan los restos olvidados de más de 25,000 trabajadores. Hombres que murieron sin gloria, sin tumba, sin nombre. Durante su construcción, primero por los franceses y luego por los estadounidenses, miles de trabajadores fueron traídos de las Antillas, Asia y África. Trabajaban en condiciones infrahumanas, bajo lluvias torrenciales, calor infernal y enfermedades mortales como la malaria y la fiebre amarilla. Caían por explosiones, derrumbes o simplemente por agotamiento, y sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes o arrojados al río. Los registros oficiales muchas veces los ignoraron. Se hablaba de maquinaria, de avances, pero no de los hombres que hicieron posible lo imposible. Ellos fueron los verdaderos cimientos del canal, y sin embargo, sus nombres nunca figuran en los libros de historia. Hoy hay cementerios olvidados en la selva panameña, donde lápidas sin nombre hablan de una verdad silenciada. ¿Cuánto cuesta el progreso? ¿Y quién decide qué vidas valen la pena ser recordadas? El canal es un símbolo de poder, pero también una tumba colectiva. ¿Lo reconocemos? ¿O preferimos mirar solo la superficie brillante del agua? 10. El reino africano que Europa borró del mapa. Benín y su venganza de bronce. Antes de la colonización europea, África albergaba imperios y reinos de una complejidad y riqueza que el mundo occidental apenas comenzaba a comprender. Uno de los más avanzados era el reino de Benín, en lo que hoy es Nigeria. Su capital, Benin City, tenía murallas más largas que la Gran Muralla China, arte sofisticado y un sistema político estable, hasta que llegaron los británicos y lo borraron del mapa. En 1897, tras una expedición británica frustrada, el Imperio Británico lanzó una brutal represalia. Incendiaron la ciudad, asesinaron a sus habitantes y saquearon miles de obras de arte. Los famosos bronces de Benín, esculturas detalladas que narraban siglos de historia, fueron llevados a museos de Europa como trofeos. El reino nunca se recuperó. Durante décadas, Occidente negó la existencia de una civilización tan avanzada en África. Preferían mantener la narrativa de un continente salvaje. Pero los bronces, imposibles de ignorar, comenzaron a hablar, a mostrar una historia silenciada. Hoy, muchos de estos objetos siguen en museos europeos, y aunque se habla de restitución, la memoria colectiva de Benín fue arrancada de su tierra natal. ¿Qué derecho tiene un imperio a decidir qué historia merece sobrevivir? Benín fue más que un reino. Fue un grito que aún resuena en los pasillos coloniales del mundo. 11. Los cuerpos sin nombre del desierto de Atacama. ¿Víctimas de quién? El desierto de Atacama, el más árido del planeta, guarda secretos que el tiempo no puede borrar. A lo largo de sus vastas extensiones, arqueólogos, soldados y familias han encontrado cuerpos humanos momificados por el clima. Algunos tienen miles de años, pero otros son mucho más recientes y no todos tienen explicación. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, miles de personas fueron desaparecidas.
Muchas fueron arrojadas al mar, otras enterradas en fosas clandestinas. Pero en el desierto, la tierra no se traga los cuerpos tan fácilmente. Allí el calor los conserva, los expone y los acusa. Grupos de derechos humanos han documentado más de 1000 casos de restos hallados en Atacama desde los años 80. Algunos son de indígenas precolombinos, pero otros muestran señales de tortura, ejecución y abandono reciente. ¿Cuántos pertenecen a los desaparecidos del régimen? ¿Y cuántos más siguen ocultos bajo la arena? El Estado chileno ha reconocido parcialmente estos hallazgos, pero aún hay zonas sin investigar, denuncias sin respuesta y nombres sin justicia. El desierto parece gritar en silencio. Cada cráneo, cada hueso, una historia interrumpida. ¿Quién escucha al Atacama? ¿O será que preferimos que guarde sus muertos, lejos de nuestras conciencias? 12. El naufragio olvidado peor que el Titanic. El Wilhelm Gustloff. Todos conocen la historia del Titanic, pero pocos han oído hablar del Wilhelm Gustloff, el mayor desastre marítimo de la historia. Más de 9.000 personas murieron cuando este gigantesco barco alemán fue torpedeado por un submarino soviético en 1945. La mayoría eran civiles, mujeres, niños y heridos que huían del avance del Ejército Rojo. El Gustloff era originalmente un crucero de lujo nazi, pero al final de la Segunda Guerra Mundial fue convertido en barco de evacuación. Iba abarrotado, con más del triple de su capacidad. La noche del 30 de enero, navegando en el mar Báltico, fue impactado por 3 torpedos soviéticos. En menos de una hora, se hundió en aguas heladas. El horror fue indescriptible. Personas atrapadas en pasillos, madres soltando a sus hijos para que flotaran, gritos congelados por el viento. La tragedia fue tan inmensa que la propaganda nazi decidió silenciarla para no mostrar debilidad. Y tras la guerra, Occidente prefirió no hablar de víctimas alemanas. El Gustloff se convirtió en un fantasma, sin homenajes, sin películas, sin memoria. ¿Una tragedia olvidada por conveniencia? ¿Quién decide qué víctimas merecen ser recordadas? Bajo el mar, miles de cuerpos aún esperan justicia, mientras la historia los mantiene hundidos en el olvido. 13. Las ruinas sumergidas de Dwarka. ¿Una Atlántida hindú olvidada? En las profundidades del mar Arábigo, frente a la costa de Gujarat, India, yacen los restos de una ciudad que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia antigua. Se trata de Dwarka, una metrópolis mencionada en los textos sagrados del hinduismo como el reino del dios Krishna. Durante siglos se creyó que era solo mito, hasta que en el año 2000, arqueólogos submarinos encontraron algo inquietante. Estructuras de piedra, calles alineadas, muros y basamentos rectangulares aparecieron a 30 metros de profundidad. ¿Podía ser esta la mítica ciudad que se decía que fue tragada por el mar tras la partida de Krishna? ¿Una civilización real enterrada bajo siglos de olvido? Las dataciones sugieren que algunas de las ruinas podrían tener más de 9.000 años de antigüedad, mucho antes de las primeras civilizaciones conocidas. ¿Cómo es posible? ¿Quiénes la construyeron? ¿Y por qué desapareció? El gobierno indio ha sido cauteloso. Algunos estudios fueron interrumpidos, otros desacreditados. Miedo a una revisión radical de la historia o un intento de proteger lo que aún no comprenden. Dwarka podría ser la Atlántida oriental o algo aún más antiguo. Si lo que yace bajo esas aguas es real, entonces nuestra historia está incompleta o completamente equivocada. ¿Estamos listos para reescribirla? 14. Los bebés robados de Franco. El crimen que duró décadas en España. Durante más de 40 años, miles de madres españolas fueron víctimas de una conspiración tan cruel como invisible. Desde la dictadura de Francisco Franco hasta bien entrada la democracia, médicos, monjas y funcionarios del Estado robaron a sus hijos recién nacidos. A las madres se les decía que el bebé había muerto, mientras en realidad era entregado a otras familias más adecuadas. Lo que comenzó como un castigo a madres solteras, republicanas o no aptas,
se convirtió en una red organizada de tráfico de bebés. Documentos falsificados, certificados de defunción inventados, pagos secretos. El sistema funcionó durante décadas con la complicidad de hospitales y órdenes religiosas. Muchas de las víctimas solo descubrieron la verdad décadas después. Al buscar sus partidas de nacimiento, notar inconsistencias o recibir confesiones en lechos de muerte, se estima que entre 30.000 y 300.000 bebés podrían haber sido robados, y la mayoría aún no sabe la verdad. El Estado español ha comenzado a investigar, pero muchos implicados ya murieron, y los archivos están incompletos o destruidos. El daño es profundo, emocional, irrecuperable. ¿Cómo se repara un crimen cuando se construyó sobre el silencio? ¿Y cuántas otras verdades han sido escondidas bajo la bandera de la moralidad y el orden? 15. El tren que nunca llegó. La tragedia del túnel de Valvano. El 2 de marzo de 1944, un tren de carga italiano partió rumbo a Potenza con cientos de pasajeros clandestinos. En plena Segunda Guerra Mundial, el hambre y la desesperación llevaron a muchos a colarse en vagones vacíos para buscar comida o trabajo. Pero en el túnel de Valvano, el tren se detuvo y la muerte descendió en silencio. El convoy, sobrecargado y con locomotoras defectuosas, quedó atrapado dentro del túnel durante horas. La combustión de carbón de baja calidad generó monóxido de carbono en cantidades letales. En la oscuridad absoluta, más de 500 personas murieron mientras dormían, asfixiadas sin darse cuenta. No hubo gritos, no hubo fuego, solo el susurro del gas envenenando lentamente cada vagón. Cuando las autoridades llegaron, la escena era escalofriante. Cuerpos recostados en bancos, abrazados, congelados en el sueño eterno. El régimen fascista intentó minimizar la tragedia, y tras la guerra fue olvidada por una Italia que solo quería reconstruir. Las familias nunca recibieron justicia ni explicaciones. Hoy, el túnel está sellado, un lugar maldito que pocos se atreven a visitar. Un recuerdo silenciado de un error humano que costó cientos de vidas. ¿Cuántas tragedias se ocultan bajo tierra? ¿Y cuántas veces más repetiremos el mismo descuido mortal? 16. El Hospital de los Horrores. Experimentos humanos en Willowbrook. En los años 50, en Staten Island, Nueva York, funcionaba el Willowbrook State School, una institución para niños con discapacidades intelectuales. Lo que debía ser un centro de cuidado se convirtió en uno de los mayores escándalos médicos de la historia de Estados Unidos. Allí se realizaron experimentos humanos con hepatitis, usando a los niños como sujetos sin su consentimiento, ni el de sus padres. Los médicos inyectaban el virus a propósito para estudiar su desarrollo. Algunos niños recibieron alimento contaminado con heces infectadas. Todo esto fue aprobado por las autoridades, bajo la excusa de progreso científico. Durante décadas el público ignoró estos hechos, mientras los internos vivían en condiciones infrahumanas, hacinados, maltratados y olvidados. No fue hasta que un joven reportero llamado Geraldo Rivera se infiltró en 1972 que el mundo vio las imágenes escalofriantes. Niños semidesnudos, sucios, abandonados. La indignación fue inmediata, pero las secuelas ya estaban hechas. Willowbrook fue cerrado, pero los responsables médicos nunca enfrentaron consecuencias graves. Y algunos incluso fueron elogiados por sus contribuciones científicas. ¿Cómo una sociedad puede justificar el sufrimiento infantil en nombre del conocimiento? ¿Qué secretos aún guardan otras instituciones similares? Willowbrook fue una herida abierta, una que todavía supura, y nos obliga a mirar los límites de la ciencia sin ética. 17. La lluvia roja de Kerala. Meteorología o advertencia biológica. En julio de 2001, el cielo sobre el estado de Kerala, en la India, se tiñó de un rojo profundo. Durante semanas, lluvias carmesíes azotaron la región, tiñendo ropas, techos y ríos. Algunos dijeron que era un presagio, otros una plaga.
pero la ciencia no logró explicar del todo el fenómeno. ¿Qué cayó realmente del cielo? Análisis iniciales revelaron partículas microscópicas en el agua. Se pensó en polvo del desierto o esporas de algas. Pero el misterio se profundizó cuando estudios posteriores revelaron que las partículas se comportaban como células. Algunas muestras parecían multiplicarse en condiciones extremas, sin contener ADN detectable. Esta extrañeza llevó a algunos científicos a sugerir una hipótesis perturbadora. ¿Y si estas células venían del espacio? ¿Una panspermia accidental? ¿O un experimento? ¿O quizás una forma de vida extraterrestre exótica que apenas entendemos? El gobierno indio rápidamente cerró las investigaciones y la historia cayó en el olvido. Pero quienes vivieron aquella lluvia recuerdan el terror, la sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo más allá de lo natural. ¿Puede la atmósfera esconder secretos biológicos? ¿Y qué significa cuando la ciencia calla más de lo que explica? La lluvia roja cayó y quizás trajo consigo preguntas que aún no nos atrevemos a formular. 18. El mapa imposible de Piri Reis. ¿Conocimiento perdido de la Antártida? En 1929, en el Palacio de Topkapi de Estambul, fue hallado un mapa que no debería existir. Dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis, el mapa mostraba partes de Europa, África y América del Sur, con una precisión asombrosa. Pero lo más inquietante era que también mostraba la Antártida sin hielo. ¿Cómo pudo Piri Reis cartografiar un continente que oficialmente no fue descubierto hasta 1820? ¿Y cómo sabía cómo lucía antes de estar cubierto de hielo? Según las anotaciones del propio almirante, el mapa fue elaborado a partir de fuentes antiguas, incluidos documentos de Alejandría y mapas de exploradores desconocidos. ¿Podría haber existido una civilización con conocimientos geográficos avanzados miles de años antes de nuestra historia registrada? Estudios modernos han comprobado que la representación del continente antártico coincide con el perfil subglacial revelado por imágenes satelitales, algo imposible sin tecnología moderna, a menos que esos datos provinieran de una fuente perdida. ¿Quiénes cartografiaron la Tierra antes que nosotros? ¿Qué civilización conocía costas que hoy yacen bajo kilómetros de hielo? El mapa de Piri Reis no es solo un misterio, es una grieta en la línea del tiempo, una prueba incómoda de que no sabemos todo lo que creemos saber. 19. El culto que terminó en llamas, los Davidianos de Waco. En 1993, el mundo presenció en directo una tragedia que aún hoy genera controversia. En las afueras de Waco, Texas, un complejo religioso conocido como Mount Carmel fue rodeado por el FBI y la ATF. Allí vivía una secta liderada por David Koresh, un hombre que se decía profeta, mesías, y a la vez acumulaba armas y secretos oscuros. Durante 51 días, el lugar fue sitiado, se negociaba, se amenazaba. Adentro, más de 80 personas, incluyendo mujeres y niños, se mantenían fieles a su líder. Koresh predicaba que el fin del mundo estaba cerca y que el sitio era una prueba divina. El 19 de abril, las autoridades lanzaron gases lacrimógenos para forzar su rendición. Pero algo salió mal. Un incendio devoró el complejo entero, dejando 76 muertos, la mayoría calcinados. Algunos dijeron que fue un suicidio colectivo, otros que el fuego fue causado por las propias fuerzas del gobierno. Hasta hoy, no hay consenso. ¿Fue una operación mal manejada o una masacre encubierta bajo el nombre de la ley? Los restos carbonizados de Waco no solo hablan de fanatismo, sino del peligro de los extremos, tanto religiosos como estatales. ¿Quién enloqueció primero? 20. Las pirámides que no están en Egipto, estructuras imposibles en Bosnia. En el valle de Visoko, Bosnia, se alzan colinas que parecen demasiado simétricas para ser naturales. En 2005, el arqueólogo Semir Osmanagic afirmó que allí se hallaban las pirámides más antiguas y grandes del planeta. Desde entonces, el lugar se ha convertido en epicentro de controversia, esperanza
y escepticismo. La llamada Pirámide del Sol mide más de 220 metros, superando incluso a la Gran Pirámide de Giza. Las excavaciones han revelado túneles, bloques de piedra alineados y una energía inusual. Algunos investigadores alternativos aseguran que la estructura emite ondas de frecuencia inexplicables, similares a campos magnéticos curativos. Las instituciones arqueológicas oficiales han rechazado la teoría, acusando a Osmanagic de pseudociencia. Pero miles de visitantes, científicos independientes y radiestesistas han encontrado algo diferente. ¿Es solo una formación natural exagerada? ¿O un vestigio de una civilización perdida anterior a toda historia registrada? Lo inquietante es que hay estructuras similares en otras partes del mundo. ¿Acaso las pirámides fueron una tecnología compartida por culturas ancestrales? ¿Un lenguaje olvidado grabado en piedra? En Bosnia la historia se debate entre ciencia y misterio. Y quizás, como siempre, la verdad esté enterrada entre ambos extremos. C21. El caso de los 9 del Paso Dyatlov, una muerte que aún aterra a Rusia. En 1959, 9 jóvenes excursionistas soviéticos fueron encontrados muertos en los montes Urales, en condiciones que desafiaban toda lógica. Algunos con fracturas internas sin heridas externas, otros casi desnudos en medio de la nieve, uno con la lengua arrancada, y todos alejados de su tienda que había sido rasgada desde dentro. El misterio del Paso Dyatlov se convirtió en uno de los casos más inquietantes de la historia rusa. Las teorías abundan: avalanchas, experimentos militares, armas sónicas, encuentros con yetis o incluso contacto extraterrestre. Ninguna explicación ha logrado cerrar completamente el caso. Los diarios de los estudiantes, su formación como montañistas y la inexplicable huida nocturna de la tienda aumentan la confusión. ¿Qué pudo hacer que un grupo bien preparado escapara descalzo a 30 grados? La versión oficial actual habla de una avalancha retrasada, pero muchos expertos y familiares lo rechazan. Los informes iniciales fueron clasificados durante décadas, y aún hoy, partes del caso siguen bajo secreto. ¿Quién o qué mató a los 9 del Paso Dyatlov? ¿Y por qué Rusia sigue sin contar toda la verdad? El viento helado de los Urales aún guarda sus gritos, y las montañas no olvidan. 22. El volcán que apagó el sol, la erupción que cambió el mundo en 1815. En abril de 1815, el monte Tambora, en Indonesia, entró en erupción en lo que se considera la explosión volcánica más poderosa de la historia moderna. Su fuerza fue tan devastadora que lanzó a la atmósfera millones de toneladas de ceniza y aerosoles, bloqueando la luz solar y provocando lo que se conoció como el Año sin Verano. En 1816 nevó en junio en Nueva Inglaterra, las cosechas fallaron en Europa, y una ola de hambrunas y epidemias se desató. Pero esta historia es más profunda de lo que parece. Las consecuencias fueron globales y multifacéticas. Poetas como Byron y Shelley encontraron inspiración en paisajes apocalípticos. Mary Shelley escribió Frankenstein, impulsada por la desesperación de aquel verano desolador. En Asia, las hambrunas arrasaron poblaciones enteras. En África, el caos económico exacerbó la trata de esclavos. Y en América, decenas de miles murieron de hambre y frío. Sin embargo, la erupción de Tambora sigue siendo una historia silenciosa, enterrada bajo eventos más llamativos como las guerras napoleónicas o la revolución industrial. Poco se habla de cómo un volcán indonesio definió el rumbo de la literatura, la política, la ciencia o de cómo casi extingue civilizaciones enteras. ¿Puede un solo volcán cambiar el curso de la humanidad? ¿Y cómo es posible que olvidemos tan rápido lo que casi destruye mundos enteros? 23. Los samuráis que desaparecieron sin guerra. ¿Dónde están sus descendientes? Los samuráis, iconos de honor, lealtad y habilidad marcial, dominaban Japón durante siglos. Pero tras la restauración Meiji en el siglo XIX, fueron disueltos como clase social, sus espadas confiscadas, sus privilegios arrancados.
Oficialmente, se integraron en la sociedad moderna. Pero ¿qué pasó realmente con ellos y sus legados más oscuros? Algunos se convirtieron en empresarios, políticos o profesores, otros en ronin errantes, pero muchos desaparecieron sin dejar rastro. Hay rumores de clanes que emigraron al sur de Asia, otros que adoptaron identidades rurales, ocultando su herencia para evitar persecución. Y existen historias, apenas susurros, de guerreros que mantuvieron su código en secreto durante generaciones. Se han encontrado documentos y cartas familiares que relatan duelos nocturnos, ritos iniciáticos pasados en aldeas remotas, tatuajes samuráis secretos en brazos de ancianos. ¿Hablan del linaje real y noble que renegó de la modernidad? ¿O son simples leyendas alimentadas por el romanticismo occidental? Hoy algunos investigadores están rastreando ADN japonés ancestral en comunidades aisladas, buscando marcar esa línea invisible que une al Japón feudal con el actual, pero la resistencia cultural sigue intacta. ¿Quién se atreve a cuestionar la historia oficial? Los samuráis no desaparecieron, se dispersaron y aún laten en las sombras de la historia japonesa. 24. El genocidio de los Herero, cuando Alemania ensayó el Holocausto. Entre 1904 y 1908, en lo que hoy es Namibia, se llevó a cabo uno de los primeros genocidios del siglo XX. El Imperio Alemán implementó una campaña sistemática contra el pueblo herero y nama, asesinando a decenas de miles. Sus políticas incluyeron expropiación de tierras, ejecución sin juicio, campos de concentración y sendas marchas de muerte hacia el desierto. Ni siquiera la Biblia escapó de su destrucción. El general Lothar von Trotha emitió una orden genocida: exterminar a todos los herero dentro del territorio o partir. Las víctimas fueron perseguidas como animales, sus pozos destruidos, su cultura borrada. Fue un experimento de genocidio que años después serviría como inspiración para ideologías aún más siniestras. Durante décadas, Alemania ocultó estos crímenes bajo el velo del colonialismo civilizador. Las voces de los sobrevivientes fueron silenciadas, sus derechos ignorados. Recién en 2004 se inició un proceso oficial de reconocimiento, y en 2021 Alemania pidió perdón, ofreciendo reparaciones simbólicas. Pero la herida sigue abierta. ¿Puede un imperio borrar una cultura sin enfrentar su culpa? ¿Y cómo nos confrontamos con los precedentes que anunciaron tragedias peores? El genocidio de los Herero fue la antesala de un horror global. Y aún resuena en la conciencia colonial del mundo. 25. El monasterio que se tragó la tierra, Montserrat y su túnel perdido. En la imponente Sierra de Montserrat, en Cataluña, se alza uno de los monasterios más enigmáticos de Europa. Más allá de su valor religioso, el lugar ha estado rodeado de rumores por siglos, túneles secretos, desapariciones, avistamientos inexplicables y pasajes que conducen al corazón de la montaña. Durante la Guerra Civil Española, varios testigos aseguraron haber visto a monjes ingresar por pasadizos que nunca más se volvieron a abrir. Algunos relatos hablan de expediciones nazis en busca del Santo Grial, creyendo que Montserrat albergaba reliquias milenarias. Otros sostienen que ciertos túneles fueron sellados para evitar que lo que hay dentro saliera. Geólogos y espeleólogos han encontrado grietas, galerías y formaciones extrañas. Algunas cuevas parecen artificiales, otras completamente inexplicables. Se habla de sonidos metálicos bajo tierra, ecos que no responden a leyes acústicas comunes. ¿Oculta Montserrat una red subterránea ancestral? ¿O son los ecos de una historia reprimida por siglos? Lo que está claro es que no todo lo que hay en ese monte sagrado ha sido revelado. Y quizás haya razones para mantenerlo así. 26. El rey que ordenó borrar su propio nombre. Akenatón y su maldición solar. En el antiguo Egipto, un faraón desafió a dioses, sacerdotes y costumbres. Akenatón, el hereje, impuso un culto monoteísta al dios Sol Atón, desplazando a Amón y al resto del panteón. Ordenó construir una nueva capital, Amarna, y transformó la religión
el arte y la política egipcia, pero su reinado terminó abruptamente y su memoria fue sistemáticamente borrada. Los faraones posteriores destruyeron sus templos, borraron su nombre de monumentos y reescribieron su historia. Akenatón fue convertido en un fantasma, un error que Egipto no quiso recordar. ¿Por qué tanta furia? ¿Qué sabían los sacerdotes que nosotros no? Algunos investigadores creen que Akenatón introdujo ideas filosóficas adelantadas por milenios: espiritualidad interior, comunión directa con lo divino. Otros sostienen que su revolución fue más peligrosa que religiosa, un intento de centralizar todo el poder, eliminando las antiguas castas. Curiosamente, su hijo fue Tutankamón, el niño faraón cuyo entierro intacto fascinó al mundo. Fue él un puente entre lo prohibido y lo aceptado. ¿Y por qué Akenatón fue dejado sin tumba conocida? ¿Una figura borrada por su propio imperio? ¿O por algo aún más profundo? ¿Fue el primer monoteísta real de la historia? ¿O un tirano malinterpretado? 27. Las mujeres lobo de Francia. Psicosis colectiva o brujería real. Durante los siglos XV al XVII, Europa fue invadida por el miedo a lo oculto. En Francia, no solo se perseguían brujas, sino también mujeres acusadas de transformarse en lobos. No eran cuentos para asustar niños. Existen documentos judiciales, confesiones bajo tortura y testimonios que hablan de mujeres que corrían sobre 4 patas, devoraban rebaños y desaparecían bajo la luna. En las regiones rurales se hablaba de hechizos transmitidos por la sangre, de pactos con espíritus del bosque y de linajes femeninos con dones que se convertían en maldiciones. Algunas mujeres eran sanadoras, otras simplemente solitarias, pero cuando algo extraño ocurría, la sospecha era inmediata. Una de las más famosas fue Janet Abadie, juzgada por licantropía en 1603. Sus declaraciones, recogidas en actas, describen rituales oscuros, transformaciones físicas y sabbats nocturnos. ¿Fue víctima de sugestión de manipulación o algo más real? Hoy, los historiadores consideran estos casos como parte de una psicosis colectiva alimentada por el miedo, la religión y la represión sexual femenina. Pero aún así, quedan zonas donde se dice que la sangre del lobo sigue corriendo. ¿Fueron solo supersticiones rurales o una manifestación desconocida de la psique humana? Las mujeres lobo existen, si no en la carne, al menos en los rincones oscuros del alma colectiva. 28. La isla de las muñecas, un santuario macabro de voces silenciadas. En los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, existe una isla como salida de una pesadilla. Colgada de árboles retorcidos, cientos de muñecas mutiladas cuelgan en silencio. Sus ojos vacíos observan a los visitantes con una mirada eterna. Este lugar, conocido como la Isla de las Muñecas, no es una atracción turística común. Es un santuario, un altar a la tragedia. Su origen se remonta a don Julián Santana Barrera, un hombre que abandonó su familia para vivir en soledad. Según la leyenda, un día encontró el cadáver de una niña ahogada cerca de su isla. Poco después, una muñeca flotó en el agua, y él la colgó como tributo. Desde entonces no dejó de recolectar muñecas, convencido de que el espíritu de la niña estaba atrapado y necesitaba compañía. Con el tiempo, la isla se llenó de estas figuras, muchas sin brazos, otras sin ojos, cubiertas de moho y telarañas. Algunas parecen llorar, otras reír, y hay quienes afirman que se mueven por sí solas. Don Julián murió ahogado, en el mismo lugar donde halló a la niña. ¿Coincidencia? ¿O final anunciado? La isla sigue ahí, atrayendo curiosos, pero también despertando miedos primitivos. ¿Qué queda cuando la culpa se convierte en altar? 29. Las huellas imposibles de la Etoli. Pisadas humanas de millones de años. En 1976, en la Etoli, Tanzania, un equipo liderado por Mary Leakey descubrió algo que cambiaría la paleoantropología.
impresas en ceniza volcánica solidificada, encontraron huellas de bípedos caminando erguidos. Se estimó que tenían 3,6 millones de años. Lo inquietante, parecían humanas. Según la cronología oficial, los Homo sapiens surgieron hace unos 300.000 años. Entonces, ¿cómo explicar pisadas con estructura humana tan antiguas? Los científicos las atribuyeron a Australopithecus afarensis, ancestros primitivos. Pero el problema es que las huellas muestran un andar moderno, un arco plantar perfecto, algo que, según la teoría evolutiva, no debería existir en ese momento. ¿Estamos ante evidencia de una humanidad anterior? ¿Un linaje perdido? ¿O simplemente algo que aún no comprendemos? Otros hallazgos similares han surgido en distintos puntos del mundo. Huellas en capas de roca demasiado antiguas, objetos tecnológicos incrustados en formaciones geológicas milenarias, errores o mensajes que desafían el tiempo. La ciencia oficial rechaza estas ideas, pero el misterio de la Étoile persiste, y cada paso impreso en la piedra parece susurrar que nuestros orígenes son más complejos y antiguos de lo que queremos aceptar. ¿Caminó otra humanidad antes que nosotros? 30. Los túneles secretos bajo la Ciudad de México. Vestigios de una guerra no contada. Bajo la Ciudad de México existe un mundo oculto. Túneles, cámaras, pasajes y estructuras que no aparecen en mapas oficiales. Algunas son del México colonial, otras más antiguas, y unas cuya existencia ni siquiera las autoridades quieren confirmar. Exploradores urbanos han documentado galerías selladas bajo iglesias, pasajes que conectan conventos, cuevas que emergen bajo edificios gubernamentales. Se habla de túneles prehispánicos, usados por sacerdotes mexicas para rituales secretos. Otros creen que durante la intervención francesa y la Revolución Mexicana se ampliaron como rutas de escape y comunicación. Hay relatos de obreros que, al excavar obras públicas, hallaron muros de piedra negra, escaleras que descienden sin fin, o habitaciones llenas de objetos rituales. Muchos de estos descubrimientos fueron inmediatamente sellados por órdenes superiores. ¿Qué se esconde bajo la capital mexicana? ¿Por qué tanto silencio? Algunos creen que bajo las capas de asfalto y concreto yace una historia paralela, oculta a propósito. Un segundo México, lleno de secretos, símbolos y pasados que aún laten bajo los pies de millones. ¿Y si el verdadero poder siempre ha estado bajo tierra? 31. El orfanato que ocultó el horror. Tuam y sus tumbas sin nombre. En el pequeño pueblo de Tuam, Irlanda, se levantaba un orfanato dirigido por las Hermanas del Buen Socorro. Funcionó entre 1925 y 1961, albergando a hijos de madres solteras, consideradas indignas por la moral católica. Pero lo que se descubrió décadas después conmocionó al mundo entero. En 2014, una historiadora local encontró restos óseos de al menos 796 niños enterrados en lo que parecía un antiguo tanque séptico. No había tumbas, ni lápidas, ni registros dignos, solo una fosa común bajo tierra. La mayoría eran bebés y niños menores de 3 años, muchos con signos de malnutrición, enfermedad y negligencia. Las investigaciones revelaron que las condiciones dentro del orfanato eran infrahumanas: hambre, castigos físicos, ausencia de atención médica y una total indiferencia institucional. Las monjas, con respaldo estatal y eclesiástico, operaban en la sombra, con poder absoluto sobre los más vulnerables. El escándalo sacudió a Irlanda, pero también expuso una red mucho más grande. Otros hogares, conventos y centros de acogida con historias similares. Miles de niños perdidos, sin nombre, sin justicia. ¿Qué pasa cuando la fe se convierte en verdugo? ¿Y cuántas víctimas más yacen bajo tierra, aún esperando ser escuchadas? Tuam no fue un caso aislado. Fue el eco de una época donde la vergüenza social valía más que la vida. 32. El castillo que sangra. Kachtice y la condesa Báthory. En los Cárpatos eslovacos se alza en ruinas el castillo de Kachtice,
antiguo hogar de una mujer cuya leyenda se volvió sinónimo de horror. Erzsébet Báthory, noble húngara del siglo XVI, fue acusada de torturar y asesinar a más de 600 jóvenes. Lo más aterrador, se decía que se bañaba en su sangre para conservar la juventud. Apodada la Condesa Sangrienta, su historia combina historia, mito y terror. Tenía castillos, sirvientes y aliados poderosos. Durante años, sus crímenes fueron ignorados o encubiertos, hasta que la nobleza ya no pudo mirar hacia otro lado. Cuando fue arrestada se encontraron cuerpos en calabozos, instrumentos de tortura y habitaciones empapadas de sangre seca. No fue ejecutada por su posición social, sino emparedada viva en su castillo, donde murió años después en completa oscuridad. Algunos historiadores cuestionan si las acusaciones fueron exageradas o producto de conspiraciones, pero los testimonios contemporáneos son demasiado numerosos y detallados para ignorarse. El castillo de Kachdice hoy es un sitio turístico, pero los locales aseguran que aún se escuchan gritos en las noches sin luna. ¿Fue Báthory víctima de su época? ¿O la encarnación del mal aristocrático? La historia la convirtió en monstruo, pero quizás lo más monstruoso fue el mundo que la permitió. 33. Las lenguas perdidas que nadie puede descifrar. Voces silenciadas de la historia. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras han dejado trazos escritos de su existencia, pero no siempre hemos logrado entenderlos. Existen lenguas perdidas que ningún lingüista ha podido descifrar, códigos mudos que parecen burlarse del tiempo, como si sus secretos fueran demasiado antiguos o demasiado peligrosos. Una de las más enigmáticas es el lineal A de la civilización minoica, presente en tabletas halladas en Creta. A diferencia del lineal B, que fue traducido como griego arcaico, el lineal A no se parece a ninguna lengua conocida, y aún hoy sigue resistiendo todo intento de interpretación. Otro caso es el manuscrito Voynich, un libro ilustrado del siglo XV, escrito en un idioma completamente desconocido, con diagramas de plantas inexistentes, mujeres en rituales y constelaciones irreconocibles. ¿Es un tratado alquímico, un mensaje cifrado o una farsa elaborada? Hay decenas más: símbolos de Rongorongo en la isla de Pascua, escrituras del Indo, códices de civilizaciones amazónicas desaparecidas, todas ellas fragmentos de voces extinguidas. Cada lengua no descifrada es una historia que no puede ser contada, un universo de pensamiento que se apaga sin dejar eco. ¿Y si algunas nunca deben ser entendidas? ¿O simplemente no estamos listos para escuchar? Las palabras se pierden, pero las preguntas permanecen. A lo largo de este recorrido, hemos desenterrado historias olvidadas, voces silenciadas y verdades que incomodan. Hemos caminado entre ruinas sumergidas, túneles secretos y pueblos devorados por el misterio. Escuchamos los ecos de imperios perdidos, el llanto de víctimas sin nombre y los susurros de civilizaciones que se niegan a desaparecer por completo. No fue un viaje fácil, ni debía serlo, porque el conocimiento verdadero no siempre conforta. A veces perturba, a veces duele, pero solo enfrentando la oscuridad podemos comprender quiénes somos realmente y quiénes hemos sido. La historia no es una línea recta, es un laberinto lleno de puertas cerradas, de pasajes prohibidos y de sombras que insisten en volver. Y tal vez lo más importante es que muchas de estas historias aún siguen vivas, esperando ser contadas, esperando ser reconocidas. Si este video te hizo cuestionar lo que sabías, mirar al pasado con otros ojos y sentir que el mundo es más extraño y profundo de lo que imaginabas, entonces ya dimos un paso juntos. Suscríbete, comparte este viaje y prepárate, porque aún quedan muchos secretos por revelar. La historia no ha terminado ni apenas estamos empezando a escucharla. ¿Te atreves a seguir bajando por la madriguera? Encerramos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante.